5 días antes de que Lionel Messi lanzara aquel penalti en Atlanta, el presidente de Estados Unidos llamó por teléfono al hombre más poderoso del fútbol mundial. Lo que pidió jamás debería haber sido posible. Lo que sucedió después es la razón por la que el presidente de la FIFA guarda silencio, la razón por la que Noruega lo compara con el mismísimo comité del Premio Nobel y la razón por la que decenas de legisladores europeos exigen una investigación ética en pleno torneo más importante del mundo. Y casi nadie que esté viendo fútbol está hablando de ello. En la tarde del 7 de julio 2026, un cabezazo de Enzo Fernández en el tercer minuto del tiempo añadido culminó una de las mayores remontadas en la historia de los mundiales. Argentina, que perdía por 2 goles a falta de apenas 15 minutos para el final, logró salir del Estadio Atlanta victoriosa por 3-2 ante Egipto. Fue una mezcla de caos, angustia y redención condensada en media hora de fútbol. Lionel Messi falló un penalti y luego marcó el gol del empate 4 minutos antes del gol de la victoria. El portero egipcio, Mostafa Schubert, ya había detenido 2 penaltis en este mundial. Sin duda, fue el fútbol en su máxima expresión, a la vez dolorosa y gloriosa. Pero mientras ese partido se repetía en todos los resúmenes de partidos del planeta, una historia completamente diferente, que en realidad había comenzado a gestarse casi una semana antes de que Argentina pateara un balón contra Egipto, estaba a punto de estallar en Bruselas, Zúrich y Washington al mismo tiempo. Aquí viene la parte que cambia la perspectiva sobre lo que sigue. Se trata de 2 historias distintas. El vídeo sería más conciso si les dijera que el Parlamento Europeo reaccionó a lo ocurrido en Atlanta, pero no fue así. La tormenta política que ahora mismo envuelve al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tiene casi nada que ver con Argentina, Egipto, Messi ni el tiempo añadido. Tiene que ver con una llamada telefónica, una tarjeta roja y un trofeo que no existía, hasta que alguien tuvo que entregárselo a un presidente en funciones. Vamos a repasar la historia en orden, porque la historia real es posiblemente más explosiva que la versión que ya circula en Internet. Retrocedamos al 1 de julio. La selección masculina de Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos, luchando por mantener vivas sus esperanzas en el Mundial. El delantero estadounidense Folarin Balogun, máximo goleador de la selección en el torneo, recibe una tarjeta roja directa. Según el código disciplinario de la FIFA, una roja directa conlleva una suspensión automática de un partido, sin posibilidad de apelación, sin margen de error. Balogun debería haber estado viendo el siguiente partido contra Bélgica desde la grada, excepto que no lo era. En los días transcurridos entre el partido contra Bosnia y el de Bélgica, el presidente Donald Trump contactó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar sobre la tarjeta roja. Trump confirmó la llamada, calificando la expulsión de horrible y afirmando que tanto Estados Unidos como Bélgica deberían contar con sus mejores jugadores. También declaró que no exigió un resultado específico. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Poco después, la FIFA suspendió la sanción a Balogun mediante un mecanismo legal que, según varios informes, nunca se había utilizado en un mundial desde la introducción de las suspensiones por tarjeta roja. Balogun fue titular contra Bélgica. Estados Unidos perdió ese partido 4-1 y quedó eliminado de todos modos, así que, al final, la intervención ni siquiera salvó la racha, pero el daño a la credibilidad de la FIFA ya estaba hecho. La defensa de Infantino cuando abordó el tema directamente fue que los órganos disciplinarios de la FIFA son independientes, que recibe llamadas de jefes de Estado como parte rutinaria de su trabajo, y que la decisión no le correspondía a él. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol. Hailey, esto siempre debe respetarse, dijo, refiriéndose a los comités judiciales de la FIFA. Los legisladores europeos no se lo creyeron. El martes 7 de julio, un grupo de eurodiputados, liderado por Barry Andrews, Lara Walters y Niels Fugsang, lanzó una iniciativa formal, respaldada en cuestión de horas por cerca de 3 docenas de colegas, exigiendo que el Comité de Ética de la FIFA investigara si la presión política de la administración Trump influyó en la decisión. Su lenguaje fue contundente. Calificaron la revocación de una vergüenza y una perversión de la justicia, y acusaron a la FIFA de ceder ante la Casa Blanca, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones.
Esa última frase no es la primera vez, es la clave para entender por qué todo esto estalló de esa manera. Porque esta no era la primera carta que los legisladores europeos enviaban sobre Gianni Infantino y Donald Trump. Era la segunda. Para comprender por qué los eurodiputados reaccionaron con tanta rapidez y contundencia al llamamiento de Balogun, hay que remontarse 7 meses atrás, al 5 de diciembre de 2025, en el Kennedy Center de Washington, D.C. Esa noche se suponía que sería el sorteo del Mundial, la ceremonia donde se define el cuadro del torneo, un evento generalmente bastante formal y rutinario. En cambio, la FIFA presentó algo que nunca antes había existido, el Premio de la Paz de la FIFA. Sin criterios publicados, sin jurado independiente, sin lista de finalistas. Simplemente apareció, completamente formado, con el nombre de Donald Trump ya grabado. Infantino le entregó un trofeo de oro, una medalla y un certificado, y le dijo en el escenario: «Sin duda, usted merece el primer premio de la paz de la FIFA, y siempre puede contar con mi apoyo, señor presidente». La repercusión fue inmediata, y para muchos de los que seguían la retransmisión del fútbol mundial, realmente alarmante. Semanas antes, Trump había sido ignorado para el Premio Nobel de la Paz. El nuevo galardón de la FIFA llegó en el mismo ciclo informativo, en un recinto que Trump acababa de presidir, ante los líderes de los otros dos países coanfitriones, México y Canadá, quienes observaban desde sus asientos mientras el presidente estadounidense acaparaba toda la atención. La reacción negativa no se hizo esperar. Foursquare, una organización de derechos humanos con sede en Londres, presentó una denuncia formal por falta de ética, argumentando que Infantino había violado el artículo 15 del Código Ético de la FIFA, la sección que exige a los funcionarios mantener la neutralidad política. Su denuncia no se limitó a la ceremonia de entrega del trofeo. También señaló que Infantino había presionado públicamente a Trump para que ganara el Premio Nobel de la Paz a principios de año, y que en un foro empresarial en Miami había dicho que era un amigo muy cercano de Trump. Human Rights Watch también se sumó a las críticas, afirmando que el historial de la administración Trump la hacía poco apropiada para cualquier iniciativa que incluyera la palabra paz. La reacción más contundente provino de una fuente inesperada: Noruega. El presidente de la Federación Noruega de Fútbol, Gjelle, quien además es abogado de derechos humanos, afirmó rotundamente que la FIFA no tenía la independencia ni los sistemas internos necesarios para otorgar un premio de este tipo, y señaló que Noruega es precisamente el país que gestiona el Premio Nobel de la Paz a través del Instituto Nobel en Oslo. Si alguien iba a decir «esto está mal», eran ellos. La FIFA nunca se retractó públicamente. La Casa Blanca, por su parte, reafirmó su postura. Un portavoz declaró que no había nadie en el mundo más merecedor del premio. Así que cuando Trump llamó por teléfono 7 meses después para hablar de la tarjeta roja de Balogun, los legisladores europeos no reaccionaron ante un incidente aislado. Reaccionaron ante lo que, a su parecer, era un patrón. Y 50 de ellos ya habían firmado una carta sobre Infantino y Trump con anterioridad. De ahí proviene la cifra de 50 legisladores. Está relacionada con la Carta del Premio Nobel de la Paz, no con la de Balogun. La Carta de Balogun, publicada días después, cuenta actualmente con unas 35 firmas y sigue sumando. La historia política tampoco existe en el vacío. Los críticos de la dirección de la FIFA bajo Infantino también señalan el aspecto financiero. La FIFA ha firmado un enorme acuerdo de patrocinio a largo plazo con Saudi Aramco, una de las mayores alianzas comerciales en la historia del deporte. Arabia Saudita también obtuvo el derecho a organizar la Copa Mundial de 2034 sin ninguna candidatura competidora. Ninguno de estos hechos está en disputa, ambos son de dominio público. Lo que se cuestiona es la interpretación. Se trata simplemente del negocio normal, aunque incómodo, de organizar un evento deportivo de miles de millones de dólares, o es una prueba de que la dirección de la FIFA se ha enredado financiera y políticamente con los mismos estados y líderes hacia los que se supone que debe mantener la neutralidad. Aquí hay un patrón más amplio que vale la pena mencionar, uno que va más allá de cualquier presidente o premio en particular.
Cada vez que un organismo deportivo mundial alcanza un tamaño considerable, ya sea en ingresos, alcance televisivo o peso geopolítico, inevitablemente debe responder a la misma pregunta: ¿ante quién rinde cuentas realmente? La FIFA responde, en teoría, ante sus federaciones miembro. En la práctica, su presidente pasa tanto tiempo en reuniones con jefes de Estado y fondos soberanos como con las personas que dirigen el fútbol base. Esto no es necesariamente corrupción. Podría ser simplemente la forma inevitable de gestionar una organización de este tamaño en 2026. Pero sí significa que cada decisión, una suspensión por tarjeta roja, un acuerdo de patrocinio, una votación sobre los derechos de sede, incluso un trofeo inventado, se analiza desde la perspectiva de quién se beneficia, independientemente de si esto es justo o no para quienes toman la decisión de buena fe. Esa es una pregunta abierta, y las personas razonables tienen opiniones diferentes al respecto. Pero es una cuestión distinta a la de la tarjeta roja de Balogun, y también a la del partido Argentina-Egipto. Resumir los tres casos en una sola narrativa de que la FIFA está amañada es precisamente lo que genera un vídeo impactante, pero un argumento mucho más débil. Nada de esto es completamente nuevo para la FIFA, simplemente es un nuevo punto de conflicto. La organización ha dedicado la mayor parte de una década a intentar recuperar su credibilidad tras el escándalo de corrupción del FIFA-Gate a mediados de la década de 2010, que culminó con la destitución del predecesor de Infantino, Sepp Blatter, en medio de acusaciones de soborno y con un Parlamento Europeo que, ya entonces, exigía abiertamente su dimisión. La actual ola de escrutinio es de menor envergadura que aquel escándalo, al menos hasta ahora. Nadie alega soborno, solo injerencia política y falta de independencia en las decisiones disciplinarias. Pero el hecho de que sea el Parlamento Europeo quien lidere nuevamente la ofensiva, utilizando un lenguaje casi idéntico sobre neutralidad y rendición de cuentas, no pasa desapercibido para quienes cubrieron la gobernanza del fútbol hace una década. Lo cual nos lleva de vuelta a Atlanta. No existe ninguna información, ni creíble ni de otro tipo, que vincule la investigación del Parlamento Europeo con el arbitraje del partido Argentina-Egipto. Las cartas de los eurodiputados tratan sobre Balogun y el Premio Nobel de la Paz. Punto final. Nadie en Bruselas ha alegado que se les haya dado instrucciones a los árbitros para ayudar a Argentina a ganar contra Egipto. Eso no significa que los aficionados y jugadores egipcios no tengan sentimientos reales y profundos sobre cómo terminó el partido. Los tienen, y vale la pena tomarlos en serio, sin recurrir a escándalos ajenos para darles mayor relevancia. Egipto lideró el marcador durante más de una hora. Tenían a su alcance una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo. Un gol anulado a Zico, una entrada polémica sobre Salah en la jugada previa al gol de la victoria de Argentina, y un montón de tiempo añadido se convirtieron de inmediato en temas de conversación en los medios de comunicación egipcios y africanos. Fue una mala noche para Egipto, una serie de decisiones arbitrales ajustadas que podrían haber favorecido a cualquiera de los dos equipos o algo más deliberado. Ahora mismo es una cuestión de opinión y frustración, no un hecho documentado. La pregunta más interesante no es si los árbitros manipularon el partido contra Egipto, sino si un organismo rector que ya enfrenta denuncias éticas formales por un presidente estadounidense en ejercicio recibirá el beneficio de la duda la próxima vez que una decisión parezca ajustada. Una vez que la confianza se erosiona en un ámbito, tiende a extenderse a la forma en que la gente interpreta todo lo demás que hace la organización, con razón o sin ella. Probablemente ese sea el hilo conductor real, más que una conspiración unificada. Independientemente de lo que se piense sobre la cuestión de Egipto, las controversias en torno a Balogun y el Premio Nobel de la Paz están confluyendo en el peor momento posible para la FIFA, en medio del torneo que organiza en suelo estadounidense. Históricamente, la FIFA ha utilizado un instrumento contundente para mantener a raya a las federaciones nacionales, la amenaza de suspender a cualquier federación cuyo gobierno interfiera en las operaciones futbolísticas. Esta amenaza funciona bien contra las federaciones más pequeñas, con poca influencia. Sin embargo, no funciona en absoluto contra las potencias futbolísticas de Europa Occidental, varios de cuyos representantes son los mismos que firman estas cartas. Que la FIFA suspenda, por ejemplo, a las federaciones de fútbol de las principales naciones europeas en pleno mundial, simplemente porque sus dirigentes electos formulen preguntas incisivas, no es una opción realista.
y todos los implicados lo saben. Esto deja a Infantino en una posición inusualmente expuesta. Desde que la carta de Balogun se hizo pública, ha dicho relativamente poco, más allá de su única defensa oficial de la independencia disciplinaria de la FIFA. Para un dirigente conocido por sus combativas ruedas de prensa, su silencio resulta llamativo. Estamos presenciando, al mismo tiempo, algunos de los partidos de fútbol más emocionantes de cualquier mundial de los últimos tiempos, y viendo cómo la directiva de la FIFA se enfrenta al escrutinio ético más serio y complejo de los últimos años. Ambas cosas son ciertas, ninguna anula a la otra, y, según las pruebas disponibles, no se trata de la misma historia. El milagro de Atlanta es una historia de fútbol. El Premio Nobel de la Paz y la llamada de Balogun son historias de gobernanza. Coinciden en el mismo ciclo informativo, porque el Mundial es el escenario más importante del mundo y todo gira en torno a él. Así que les pido que reflexionen sobre esto. ¿Les importa si se revoca la sanción a un directivo del Mundial tras una llamada de un jefe de Estado? Independientemente de si creen que las relaciones comerciales del deporte con los gobiernos se han vuelto demasiado estrechas, ¿pueden coexistir fútbol brillante y un organismo rector realmente corrupto sin que uno tenga que explicar al otro? Deja tu opinión en los comentarios. Estaré ahí abajo y leo todos los comentarios bien argumentados. Gracias por ver este análisis de Football Dispatch. Nos vemos en el próximo.